Con talleres, actividades deportivas y culturales, el gobierno de Michoacán, a través del sistema penitenciario, mantiene acciones permanentes para apoyar a jóvenes en conflicto con la ley en su proceso de reeducación social. Durante un recorrido por las instalaciones de la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, la presidenta honoraria del DIF, Grisel Tello, convivió con quienes a través de una etapa de internamiento se encuentran en su proceso de reeducación. Ahí los conminó a impulsarse y retomar las riendas de su vida. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Todo el sistema al pueblo. Bienvenidos a la frecuencia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Este es un noticiero a las 2. Le agradezco pues su preferencia. Antes que nada, el día de hoy le estaremos presentando muchísima información. Ya es viernes. Así es, ya es viernes. Al fin. Le agradezco de nuevo pues al habernos elegido y también a los miembros de la producción que hacen posible toda esta hora de información. Mi nombre es Lucia Esquivel y los estaré acompañando de la mano de Héctor Tapia para informarles. Muy bien, pues muchas gracias, Lucy. Efectivamente, hoy tendremos mucha información que compartirles. No olviden que además de la radio y televisión pública de Michoacán, también pueden sintonizarnos en plataformas digitales de manera particular a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y también en nuestras redes sociales como lo son YouTube y Facebook, donde el streaming está completamente en vivo y también puede compartir en sus redes sociales, por supuesto, nuestros contenidos. Muy bien, también hay que agradecer a nuestra intérprete de lengua de señas, Julián Valencia, que nos va a acompañar a lo largo de esta hora de información, pero ¿qué te parece, Lucy, si vamos a conocer un avance de lo que tendremos el día de hoy? Me parece perfecto, escuchemos. El gobernador de Michoacán aseguró que defenderá el derecho de las comunidades indígenas al autogobierno y al presupuesto directo. Empresas afiliadas a la Cámara de la Industria de la Construcción destinarán recursos al desarrollo de infraestructura en Pátzcuaro. Crece el número de emprendedores. La Secretaría de Desarrollo Económico crea un plan para ayudarles a que crezcan. Iniciamos con la información. Muy bien, entramos de lleno a la información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio revés al Congreso del Estado de Michoacán tras invalidar el capítulo de las comunidades indígenas de la Ley Orgánica Municipal del Estado, donde contiene lo relativo al presupuesto directo y a la prestación de servicios públicos por parte de las mismas comunidades. Por unanimidad, los magistrados del máximo Tribunal de Justicia del país definieron en su fallo que el Congreso del Estado aprobó este decreto de la Ley Orgánica Municipal el 30 de marzo del 2021 sin tomar en cuenta o sin consultar a las mismas comunidades de manera previa. El recurso de la controversia constitucional con número de expediente 56/2021 fue promovida por el Ayuntamiento de Tangamandapio y con este se declaró inválidos los artículos del 114 al 120 de la referida Ley Orgánica Municipal. Así es, también el gobernador de Michoacán aseguró que defenderá el derecho de las comunidades indígenas al autogobierno y al presupuesto directo. Esto ante el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida artículos de la Ley Orgánica Municipal. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara el capítulo 21 de la Ley Orgánica Municipal en sus artículos 114 al 120 relativo a la asignación de presupuesto directo a tenencias indígenas bajo el argumento de que éstas no fueron consultadas de manera previa, libre e informada, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, aseguró que defenderá el derecho al autogobierno y al presupuesto directo. Mi convicción como gobernador, como Alfredo Ramírez Bedoya, es que este derecho al autogobierno, a ejercer su autonomía y el presupuesto directo está vigente y debe ejercerse. Es decir, haremos todo
para que siga este derecho ejercitándose en Michoacán. Indicó que si bien es cierto que la Suprema Corte invalidó algunos artículos de la citada ley, se trata de un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos, que sí fue consultado previamente con las comunidades indígenas para su ejercicio y que una vez que se reciba la resolución será analizada en conjunto con las mismas, a fin de enviar una nueva propuesta de ley al Congreso del Estado de Michoacán que subsanen las omisiones referidas. Puedo no estar de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, pero ya no hay otra instancia. Ahora el camino es para adelante, armar una ruta para que este derecho lo sigamos trabajando como lo veníamos haciendo en Michoacán. También continuaremos trabajando con todas las comunidades indígenas de Michoacán, de los 4 pueblos originarios. Por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Finalmente puntualizó que las comunidades que actualmente ya ejercen el presupuesto directo lo seguirán haciendo, toda vez que la resolución no se puede aplicar de manera retroactiva. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. En tanto que la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Carol Arellano Rangel, precisó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la ley orgánica municipal se debió a que en los foros organizados por el Ejecutivo del Estado no se preguntó de manera expresa a si las comunidades estaban de acuerdo o no en ejercer su presupuesto directo. Faltó esa pregunta, así lo aseguró la consejera electoral. La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el capítulo 21 de la Ley Orgánica Municipal referente a la asignación de presupuesto directo para las tenencias indígenas se debió a que en los foros de consulta organizados por el Gobierno del Estado no se preguntó de manera específica a las comunidades si estaban de acuerdo en ejercer este derecho que contempla el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aclaró Rangel, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, quien además aseguró que pese a esto, el derecho de las comunidades indígenas a su libre autodeterminación permanece. Una cosa que decía ayer uno de los ministros de la Suprema Corte es que estos la ley orgánica municipal no se llegaron al artículo 2 de la ley. Nuestros acuerdos del Consejo General tienen esta recomendación federal como de consultas. Además, en el Estado, pues no participación ciudadana que tiene como mecanismo la consulta a comunidades indígenas. Entonces, bueno, para mí, desde mi punto de vista, creo que las consultas realizadas son válidas. Se tiene que respetar el derecho de las comunidades indígenas de autodeterminarse y autogobernarse. Y más bien, de ahora en adelante, al momento en el que quieran presentar esta solicitud, pues tendrán que cambiar el fundamento. Ya no podrán usar como fundamento los artículos del 114 al 120 de la Ley Orgánica Municipal, pero pues sí podrán invocar una consulta a través de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. En ese sentido, el IEM brinda acompañamiento a las comunidades donde se pretende consultar su tránsito al autogobierno, a fin de garantizar y validar que se lleve a cabo conforme a derecho. Queda más que seguir trabajando, te digo, nosotros tenemos la Ley de Mecanismos, nuestros reglamentos internos que nos permiten hacer consultas a las comunidades, únicamente el fundamento cambiará. ¿Qué es lo que dijo la Suprema Corte ayer? No se puede hacer, esa ley es inválida porque no se consultó a las comunidades indígenas. Y un tema ahí, fíjate, bien importante que incluso sacaron a colación es ver si el Estado, si el Congreso del Estado tiene competencia para legislar este tema o el órgano competente para legislar o para reglamentar es el ayuntamiento. Incluso ahí los ministros y las ministras coincidieron y dijeron, primero se necesita hacer una consulta a las comunidades indígenas para que las comunidades indígenas digan si quieren que se legisle a través del Estado o quieren que se legisle a través de los ayuntamientos. Pero la competencia la fijarán directamente las comunidades porque tienen ese derecho de autogobernarse, de autodeterminarse y de decidir
qué órgano es el que va a expedir esa ley. Cabe señalar que en lo que va del año se tienen concluidas y declaradas 14 consultas sobre presupuesto participativo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y continuando en esta línea de información, el ejercicio de los presupuestos directos para comunidades indígenas no es un tema nuevo, debido a que previo a la aprobación de la Ley Orgánica Municipal ya existían tenencias indígenas que realizaban este ejercicio y pese a la renuencia de algunos ayuntamientos. Escuchemos la nota completa. Tenemos que dejar evidente es que no es un tema nuevo. ¿Por qué no es un tema nuevo? Porque ya hay muchas comunidades que ejercían directamente su presupuesto aún sin la Ley Orgánica Municipal. Por ejemplo, Comachuén, bueno, de entrada Santa Cruz Tanaco. Ellos como tenencias ya ejercían Santa Cruz Tanaco, Comachuén, Arantepacua, Santa María Cedina, ¿qué otro tenemos? San Francisco Pichátaro, Santa Fe de la Laguna, San Felipe de los Herreros. O sea, teníamos ya comunidades que previamente a que se emitiera esta ley orgánica municipal ya ejercían directamente su presupuesto. Y lo hicieron a través de que se hizo una consulta, después hubo ayuntamientos que no estuvieron de acuerdo, promovieron medios de impugnación y hubo sentencias. Hay sentencias en donde se reconoce el derecho de las tenencias a ejercer directamente su presupuesto. ¿Qué fue lo que pasó después? Que estas sentencias que ya habían sido emitidas previamente fueron legisladas y entonces se hizo esta ley orgánica municipal. Sin duda este es un tema que dará mucho de qué hablar en los próximos días, en las próximas semanas, sobre todo porque recordemos, para esta administración estatal, uno de los sellos principales ha sido justamente la atención a las comunidades indígenas, fundamentalmente para el presupuesto directo. Entonces, hay mucho que dialogar, analizar al respecto y sobre todo en función de esto, según se ha anunciado, la construcción de una iniciativa que será enviada de nueva cuenta al Congreso del Estado. Esto previa consulta, ahora sí, a los pueblos originarios. Así es. Muy bien, Lucy, ha llegado el momento de irnos con nuestro compañero José Antonio Zamudio, el director de Exeni, para que nos platique cómo se encuentra la capital michoacana este día. Muy buenas tardes, Pepe Toño. Hola, Pepe Toño. Gracias, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos y saludar también a todo el auditorio. Y bueno, pues déjenme comentarles que justamente en el tema del autogobierno, pues se está realizando un evento en este momento aquí en la zona de la Casa de Gobierno. Por esta situación, bueno, pues tenemos mayor carga vehicular para que lo tomen en cuenta aquellos que están justamente en esta zona del Libramiento Sur, el tránsito vehicular muy cargado porque hay bastantes vehículos que están en este perímetro para que lo tomen en consideración los amigos del auditorio y manejen con cautela. Hay incluso reducción de carriles para aquellos que están avanzando sobre este punto. No es ninguna manifestación, le quiero a usted aclarar, no se vaya con la pinta de que por haber más tránsito vehicular es alguna manifestación. No, es únicamente este evento, esta reunión entre autoridades estatales que encabeza el propio gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, con representantes de distintas comunidades indígenas que ya están en ese tenor del autogobierno. También rápidamente, mi querido Héctor, mi querida Lucy, de informarles, por fortuna este viernes no hemos registrado manifestaciones, hemos sido, por así decirlo, invictos, luego de que hemos tenido prácticamente toda la semana manifestaciones, ha estado hasta este momento sin mayor contratiempo. Por eso sí, los viernes ya saben que es un poco más intensa la carga vehicular, propio de los días que, bueno, pues habrá que señalar que todavía son de vacaciones para el nivel básico. Además, mucha gente, bueno, pues abandona la ciudad para disfrutar el fin de semana fuera de la misma, así que manejen con precaución porque salida a Pastor y salida a Salamanca con mayor tránsito vehicular en estos momentos para que lo tome en consideración. Y finalmente, zona centro con bastante movimiento, precisamente por las compras de los útiles escolares. Eso nos genera mayor movilidad. Mi querido Héctor, Lucy, la información que tenemos. Tal parece que los viernes las manifestaciones descansan, ¿verdad? Sí, pues a veces, a veces no te creas. Pero mira, por lo menos, como dicen los compañeros del área de deportes, vamos invictos, marcador 0-0. Por ahora. Son de esos marcadores que dan gusto hasta hoy, esta semana. Ay, no cantemos victoria ya. Así es. Muy bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por el reporte. Por supuesto, tendremos que tener cuidado y precaución para, sobre todo, esta zona que está cercana a la Casa de Gobierno, Casa Michoacán ahora,
pero bueno, no es manifestación, insisto. Así es, no es manifestación, es esta reunión. Ya les estaremos dando los detalles en las redes sociales del Sistema Mexicano de Radio y Televisión. Perfecto, Pepe Toño, muchísimas gracias, que tengas un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, hermano Lucy. Un saludo a todos mis compañeros ahí en cabina de producción, al auditorio y esta ocasión a Dafne Gutiérrez, que también tenemos el gusto de conocerla. Muchas gracias. Gracias a ti, Pepe Toño. Cuídate Hasta mucho. luego. Muy bien, vámonos a hacer nuestro primer corte, Lucy. Vámonos. Y regresamos porque todavía tenemos mucho que compartirles. Sistema al pueblo. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El pueblo de México nos está escuchando, porque violar la Constitución es traicionar a la patria, abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno, es traicionar a la patria, abandonar a las mujeres, es traicionar a la patria, abandonar a los periodistas y a los niños, es traicionar a la patria. Están moralmente derrotados. PRI. Aquí lo que vas a perder vas a ser tú, tu hija. Se puso bien grave. Aquí nos vamos a dar cuenta. ¿Tienes más? ¿Me entiendes? Le voy a mandar un video bastante detallado para que usted vea la gravedad del asunto y que no era necesario llegar a tanto con esto que está pasando, señor. Si recibes una llamada y te piden dinero a cambio de no hacerte daño o lastimar a un familiar, diciéndote en tono amenazante que estás vigilado, alerta. Puedes ser víctima de extorsión virtual. No te dejes engañar. Marca al 911. Gobierno de Michoacán. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en su noticiario a las 2. Agradecemos a quienes nos acompañan a través de la radio y televisión pública de Michoacán, así como también a través de nuestras redes sociales. Ahorita ha llegado el momento de enlazarnos vía telefónica con mi compañera Leticia Ruano, quien se encuentra allá en la región de Zitácuaro y nos va a informar sobre el aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana, para lo cual se llevó a cabo una sesión solemne por parte del Congreso del Estado. Muy buenas tardes, Leti. Hola, Héctor, muy buenas tardes. Así es. Como tú lo comentas, el Congreso del Estado realizó la sesión solemne para conmemorar el 211 aniversario de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana. Durante esta ceremonia, la diputada Gloria del Carmen Tapia Reyes, en representación de la 75ª legislatura, convocó a los tres poderes y a los tres niveles de gobierno a construir la verdadera justicia y la verdadera unidad. Aquella dijo que integre a todos los sectores, aquella que construya un mejor futuro para Michoacán. Te comento que en esta ocasión y también durante la sesión solemne, el Congreso del Estado entregó la condecoración Suprema Junta Nacional Americana al exjugador Michoacán de los equipos de fútbol atlético Morelia, Monarcas Morelia, seleccionado mexicano y promotor del deporte en la entidad, Heriberto Ramón Morales Cortés, quien durante su discurso invitó a niños y jóvenes a trabajar con amor y pasión y a soñar, porque dijo, todo es posible. Reiteró además su compromiso de seguir apoyando proyectos deportivos y sociales que ayuden a cumplir las metas y objetivos de esta parte de la sociedad. Esto fue lo que sucedió hoy en la sesión solemne del Congreso del Estado, que se realizó
en el Teatro Juárez de la ciudad de Zitácuaro. Por supuesto que tendremos más detalles en nuestra emisión informativa de las 8 de la noche. Ese es mi reporte. Perfecto, Leti, muchísimas gracias por este reporte sobre esta sesión solemne que se vivió hoy allá en la región de Zitácuaro. Te agradecemos mucho y que tengas un buen viaje de regreso. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Muy buena tarde. Muy bien, pues ahora nos vamos a ir a la sección amable de este espacio informativo, nos vamos a ir a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Muchas gracias, Héctor. Buen día para todos los que nos acompañan en la cultura de su noticiero a las 2. Y esté listo porque San Felipe de los Herreros tendrá fiesta en los próximos días de agosto, además de su concurso artesanal que llega a su edición número 35. El próximo 28 de agosto se llevará a cabo la 35ª edición del concurso artesanal de textiles de algodón bordado, deshilado y herrería artística en la comunidad de San Felipe de los Herreros. Cástor Estrada Robles anunció la bolsa de premios para los ganadores. La bolsa de premios será de 50,000 pesos, en donde el Consejo de Gobierno responsablemente, atentamente está aportando el 50% de la aportación, el otro 50% está a cargo del Instituto del Artesano Michoacano. Asimismo, resaltó que los concursos impulsan a los artífices a realizar piezas únicas y afinar sus técnicas de elaboración. Los concursos artesanales siempre son importantes para que los artesanos vayan desarrollando más habilidades y vayan afinando esa técnica. Esta demarcación ofrece gran variedad gastronómica, artesanal y textil, la cual en su mayoría es realizada por las mujeres, así como piezas de herrería elaboradas por los hombres de la comunidad. La artesana Lourdes Vargas señaló que la técnica de deshilado ha evolucionado con el paso del tiempo. Las artesanías hoy en día pues se han ido innovando cada vez más. Hemos ido utilizando una gama de colores como las que tenemos las muestras aquí, tanto para hombres, niños y adultos, mujeres, en las camisas típicas, tradicionales. San Felipe de los Herreros se encuentra en la meseta purépecha y ofrece turismo de aventura, cultural y religioso para los visitantes locales e internacionales. Así que ya lo sabe, la cita es el próximo domingo 28 de agosto en la Escuela de la Comunidad de San Felipe de los Herreros. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y precisamente el consejero de Cultura y Deporte de San Felipe de los Herreros, Luis Enrique Alonso, señaló que la técnica de la herrería artesanal se ha perdido hasta en un 60% en la comunidad. Escuchemos. Más o menos de esa cantidad de años, estemos hablando de una pérdida de un 60%, ¿sí? Sí hay más gente todavía que sigue elaborando la herrería artística, pero pues desafortunadamente es trabajo muy pesado, muy pesado. Ahorita nuestros maestros ya más adultos son los que enseñaron ahorita a estos maestros, pero sí es muy pesado ya para ellos seguir en esta bonita labor que se tiene, por la magnitud del gran trabajo y esfuerzo humano que se necesita. Simplemente estar en la fragua moviendo eso artesanalmente, no se necesita ningún motor, es totalmente a mano la fragua. Pues el martillado, un marro, un martillo de cabeza, es muy pesado. Y si este fin de semana llega a visitar usted la Ciudad de México, puede aprovechar y conocer la exposición de uno de los referentes de la cultura contemporánea de México. Aquí le decimos de quién se trata. El Museo de Arte Moderno presenta la exposición antológica Vicente Rojo, La destrucción del orden, la cual es un reconocimiento a los más de 60 años de trayectoria de quien es considerado un creador central de renovación artística en México y Latinoamérica. Una exposición que presenta la herencia cultural de Vicente Rojo, una persona reflexiva, autocrítica y uno de los detonantes de la renovación estética que se dio a lo largo de nuestro continente a partir de la segunda mitad del siglo XX. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 5 de febrero de 2023 y representa el cumplimiento al deseo del mismo artista, ya que cuando recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Iberoamericana, expresó que la mejor manera de reconocer su trabajo era hacer una retrospectiva propia.
Es así que la exposición fue concebida en estrecha colaboración con Vicente Rojo antes de su deceso en marzo de 2021 y se centra en su producción pictórica y escultórica, que además establece puentes con algunos de sus libros y proyectos de colaboración. También reúne piezas tempranas poco conocidas procedentes de colecciones públicas y privadas, así como de su archivo personal. Si usted visita la Ciudad de México, esta es una buena oportunidad para conocer el legado de Vicente Rojo en el Museo de Arte Moderno, recinto ubicado en Paseo de la Reforma, esquina Gandhi, sin número, en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y este 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía para conmemorar el registro de la patente por el artista francés Louis Daguerre. Hoy en día la fotografía es un arte para expresar la realidad, sentimientos, necesidades o evidencias de algún suceso, ya lo sabe, a través de una imagen. Aquí en su noticiario a las 2 lo invitamos a que comparta con nosotros alguna imagen en nuestras redes sociales, en la página oficial de Facebook, y también le hacemos la invitación para que asista a las diferentes muestras que se presentan con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Bien, me despido, es viernes, así que excelente fin de semana para todos. Lucy, regreso contigo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Dafne, y sin duda pues estaremos esperando las fotografías que nos van a compartir. Nosotros también estaremos compartiendo las nuestras, bueno, para hacer este intercambio, esta interacción con motivo de festejar el día. Y en materia de salud le comento que 196 nuevos casos de COVID-19 en todo el estado fueron registrados. Sin embargo, la incidencia ya va a la baja. Un acumulado de 205.874 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 769 sospechosos y 2.679 activos es el panorama actual de la pandemia en Michoacán, de acuerdo con el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud del Estado. La red hospitalaria de infecciones respiratorias aguda indica que hay 29 pacientes internados, solo uno de ellos está en estado grave e intubado. La mayoría están en el IMSS, seguidos de hospitales privados y en el ISSSTE. Hasta el momento, el COVID-19 ha cobrado la vida de 8 niñas y 14 niños de los 0 a 9 años, 18 adolescentes y jóvenes entre los 10 y 19, 124 personas entre los 20 y 29 años, pero es el grupo etario entre los 60 y 69 los que más han fallecido, con 2.337. En las últimas 24 horas, en Morelia se registraron 90 casos positivos de COVID, en Uruapan 18 y en Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro 9 respectivamente, y una persona falleció por complicaciones de la enfermedad en Morelia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, informó Yesenia Magaña. Muchísimas gracias, Yesenia, por esta información. Así es, muchas gracias, Yesenia. ¿Qué te parece si nos vamos a la segunda pausa del bloque? Pero regresamos con muchísima más información. Gracias por sintonizarnos. Sistema al pueblo. Esta es tu cara con heroína. Esta es tu cara cuando haces ejercicio. Esta es tu cara con pastas. Esta es tu cara con el primer beso. Esta es tu cara con fentanilo. Esta es tu cara cuando ves el amanecer. Piénsalo bien, al final, ¿con qué cara te quieres quedar? ¿Con la cara de las drogas químicas o con la cara de la vida? Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Más cercana, más humana, mejor preparada. Siempre lista para protegerte a ti y a los tuyos. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.
¿Para qué voy a hablarte de mi vida? Las palabras no forman una selva. Son igual que la nieve. Y no puedo vivir en las palabras. El sábado estamos con el sistema de radio y televisión michoacana. Y facilitar que la gente pueda leer más de gane. Todo el sistema al pueblo. Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Ha llegado el momento de enlazarnos vía telefónica con Graciela Andrade García Peláez, quien es rectora de la Universidad Tecnológica de Morelia y con quien habremos de platicar sobre el amplio sistema mixto en gastronomía y energías renovables. Muy buenas tardes, directora, ¿cómo está? Rectora, bien, perdón. Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. A ver, platícanos, ¿cómo está esto de la ampliación que se va a dar? Pues fíjate, Héctor, que tenemos el sistema regular escolarizado, en el que los chicos vienen en el turno matutino, de 7 de la mañana a 12 o 1, según la carrera, y en el turno vespertino de 1 a 4 de la tarde. Pero el turno mixto lo estamos abriendo para chicos y chicas, como en este caso, que trabajan en la Comisión Federal de Electricidad o en determinadas empresas durante toda la semana, y entonces van a venir viernes y sábados a cumplir con el programa. Tarda un poco más, tardan más, en lugar de 2 años para tener el TCU y en lugar de 1 año, 8 meses para obtener la ingeniería, van a tardar alrededor de 8 meses más, pero sin embargo les garantiza que puedan tener su técnico superior universitario o su ingeniería, nada más que lo hacen trabajando. Oye, qué interesante esta ampliación al sistema mixto en estas 2 carreras, básicamente, porque, pues bueno, permitiría, insisto, como retomando parte de lo que decías, a quienes están trabajando, laborando, poder no dejar de hacerlo, pero aprovechar los fines de semana para poder continuar con sus estudios. Así es, Héctor, pero además también a nosotros nos interesa mucho no solo el que sigan laborando, sino que nos aporten todo lo que tenemos que actualizar de nuestros programas para estar acordes con las necesidades de las unidades productivas. Digamos que es la pertinencia de nuestra carrera. ¿Puede ser, se pueden inscribir bajo este sistema cualquier persona que esté trabajando o solamente los que están trabajando en ciertas empresas? Básicamente es los que están en ciertas unidades productivas afines a la carrera. O sea, por ejemplo, si es en gastronomía, que estén trabajando a lo mejor en algún restaurante, en algún... Ok, perfecto. ¿Y esto va a comenzar a aplicar a partir de qué momento, rectora? Bueno, tenemos el examen mañana, ¿no? Entonces, por favor, que se registren ya en la página www.utm-morelia.edu.gov.mx. Y con esto se registran, que busquen la página de la Universidad Tecnológica de Morelia, hacen su examen, es en línea, y lo pueden hacer a las 9 de la mañana o a las 15 horas. Hay 2 horarios para hacer su examen y se pueden registrar en el turno mixto. Si tienen alguna duda posterior a los que a mañana que no hayan podido hacer su registro, pueden venir al área de servicios escolares. Y aquí atendemos los casos particulares. Lo importante es tener grupos de más de 18 alumnos con los que podamos tener una atención especial. ¿Es la primera vez que se aplica este sistema? No, ya lo han aplicado en otros años. La Dirección General comenzó a plantear que no se dieran porque provocaba mucho abandono, porque no se titulaban. Sin embargo, justo lo que hacemos es hablar con las unidades para que se faciliten las condiciones y realmente se puedan titular. Incluso vamos a ver en el caso de algunas empresas, lo vamos a tratar de hacer con CFE, se pueda dar más que el mixto, el dual, donde dentro de su trabajo se van acreditando las materias.
¿no? Esto requiere un poquito más de coordinación con la empresa, con la unidad productiva, y sería la contratación de personal que esté a cargo de nuestros estudiantes por esta universidad. Pero en eso ya estamos. Yo creo que lo vamos a inaugurar a partir de enero del 2023. Muy bien, pues mientras tanto, ¿nos podrías repetir la liga electrónica donde pueden ingresar, a registrarse todos esos que estén interesados en inscribirse al sistema y evidentemente los exámenes? No, es www.utn con minúsculas, medio Morelia, @edu.gov.mx. Perfecto. Rectora Graciela Andrade, rectora de la UTM, pues muchísimas gracias por habernos explicado justamente este sistema, el sistema mixto, bastante interesante, y estaremos pendientes de cómo va evolucionando. Al contrario, Héctor, muchas gracias y aquí los estamos esperando. Muchísimas gracias a ti, un fuerte abrazo. Gracias. Muy bien, continuando con la información, ahora nos vamos a ir a la sección de deportes con nuestro compañero Ismael Herrera. Gracias, Héctor. Y bueno, ya estamos en los deportes. Vamos a entrar para platicar un poco de taekwondo, porque ya se preparan los detalles para la realización de la Copa Morelia de esta disciplina el próximo 27 de agosto. Vamos precisamente a escuchar la información. Luego de las 14 medallas obtenidas dentro del Campeonato Nacional desarrollado en Aguascalientes, donde consiguieron 6 oros, 4 platas e igual número de metales de bronce, taekwondoines michoacanos regresan a la actividad como locales. Y es que con la participación de aproximadamente 500 artes marcialistas se llevará a cabo en la capital michoacana una edición más de la Copa Morelia de Taekwondo. El gimnasio polivalente del Centro Deportivo Ejército de la Revolución será el escenario que recibirá a los atletas de diversos puntos de la geografía michoacana y algunos puntos del país. De acuerdo al calendario anual de la Asociación Michoacana de la Especialidad, la competencia se tiene programada para el día sábado 27 de agosto. Combates, rompimientos y circuito motriz serán las acciones en las que podrán participar los atletas en 10 áreas con las que contará la Copa Morelia de este arte marcial que se realiza en Morelia desde hace 6 años. La asociación que mayor número de metales aportó en los pasados Juegos Nacionales CONADE sigue imparable. A unos días de haber cerrado la competencia mexicana, inicia el ciclo rumbo al 2023 en Punce. Desde el pasado 15 de agosto comenzó la preparación para los eventos de la Federación Mexicana de Taekwondo. El mundialista del 2018 en Taiwán, Marco Arroyo, es el encargado de los entrenamientos. Bueno, y el próximo domingo se estará desarrollando la jornada número 8 de la Liga de Expansión. Atlético Morelia va a enfrentar a Cimarrones. Esto de dentro de lo que es un partido muy interesante y que estaremos llevando a todos ustedes, por cierto, el próximo domingo a través del 106.9 de FM. Atlético Morelia buscará de esta manera sacar la victoria en casa cuando reciban el Estadio Morelos a las 21 horas a Cimarrones de Sonora en la actividad de la fecha 8 de la Liga de Expansión en el último compromiso de la presente jornada. Los canarios vienen con un paso irregular que en los últimos 3 compromisos les dieron 2 victorias consecutivas y una derrota en el último encuentro, lo que sigue sin convencer en el accionar futbolístico y la idea táctica implementada por el entrenador Gabriel Pereira. Por su parte, Cimarrones ganó 2 juegos y empató 2 en sus últimos partidos con un paso más consistente sin que logre llegar al punto máximo que desearía el estratega Roberto Hernández, pero sí con mejor productividad. Partido interesante de 2 equipos que pelean la parte alta de la tabla con un conjunto michoacano que se ubica en la posición 9 con 10 unidades y una oncena sonorense que está en el sitio 6 con 12, por lo que se espera un partido cerrado por la actual situación que atraviesan ambos equipos, pero con la obligación de los locales de hacer valer su condición de jugar en casa. El místico Pereira conoce muy bien esta escuadra, la cual dirigió en el torneo anterior y por 2 años, lo que deberá aprovechar para sacar ventaja. Por el otro lado, Roberto Hernández, pues usted sabe, lleva en el corazón precisamente los colores de Atlético Morelia y platicamos con él. Él pues nos señala igual lo que les comentamos en la nota, que espera un partido muy cerrado. Se sorprende de que Morelia no haya logrado la certificación y pues también eso reitera el cariño que siente por la afición michoacana. Y siempre me genera una sensación muy agradable también visitar Morelia, ¿no? Por la afición, ¿sabes? Por ustedes, la prensa, que siempre ha estado bien al pendiente de lo que hacemos en todos nuestros proyectos. Pero hoy tenemos una gran oportunidad nuevamente de estar trabajando y de regresar a Morelia con otro equipo
y a las vísperas de un partido que creo que va a ser muy interesante. Yo creo que es una liga muy competitiva. Esperamos un juego bien interesante. El entrenador que hoy tiene Morelia pasó por este club y estuvo 2 años dirigiéndolo, ¿no? Tengo un pasado rojo y amarillo, ¿no? Entonces hay ingredientes especiales para que el partido sea interesante. Ojalá que la liga considere, ¿no?, la posibilidad de abrir el ascenso y el descenso, y que este club a fin de cuentas también pueda tener los argumentos para entrarle, ¿no? De repente son unas cosas, de repente son otras. Ojalá que pudiera ser mucho más público, ¿no? El hecho de decir, estas son las condiciones que se requieren, ¿no? Son válidas, no son válidas. Los clubes pueden competir o no para estar en la certificación, y no me explico, por ejemplo, cómo el mismo Morelia hoy día no esté certificado para poder estar en primera división cuando tiene el mejor estadio de México y cuando tiene la mejor cancha. Bueno, algo de lo que señala Roberto Hernández, que nos concedió una entrevista amablemente, pues suerte, porque es muy querido, y pues lo que pueda suceder el domingo, ya sabe, la transmisión 106.9 de FM y también a través de las redes sociales de la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Y también La Piedad continúa con su preparación previo a lo que va a ser su participación a partir del próximo 27 de agosto dentro de la Liga Premier. Han sostenido ya algunos partidos amistosos, siguen con los entrenamientos, y precisamente platicamos con el portero Pablo Villar, arquero refuerzo de este equipo rebocero, que nos comenta que el equipo lo ve reforzado y también pues con todas las posibilidades de ser protagonista en esta justa. El equipo va bien, lo hemos visto en los partidos amistosos que hemos tenido, que incluso el rival ha sido cada vez más exigente. Somos un equipo muy intenso, entendemos cada vez mejor la idea del profesor Enrique, afinar detalles de cara a la siguiente semana, pero el equipo va bien, sin duda alguna vamos a ser protagonistas. Los objetivos se marcaron claros, vamos por el campeonato, obviamente vamos paso a paso, jornada a jornada, buscando el primer objetivo, que es liguilla, y en liguilla, bueno, se jugará de diferente manera. Bueno, también la escuadra rebocera se prepara, inicia temporada oficial el 27 de agosto cuando visite a Cimarrones. Ya la próxima semana les tendremos detalles, y también en nuestro nuevo programa a partir del próximo martes 7 de la noche, esté al pendiente, ya les pasaremos detalles. Eso es lo que hay en la información deportiva. Vamos a la pausa, volvemos con más información. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo también. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Con Salud en tu Familia, una brigada de médicos visita casa por casa a personas vulnerables para brindarles consulta médica, medicamentos, estudios de laboratorio y apoyos funcionales. Siempre con un trato amable y de calidad. Con honestidad y trabajo, cuidamos tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán. Con la renovación de tus placas, tu dinero va de vuelta. Al realizar tu trámite de canje de placas, ayudas a generar más programas sociales, infraestructura y obra pública, como el Libramiento de Morelia, que con una inversión de 41.8 millones de pesos, rehabilitamos 8 kilómetros. Recuerda, tienes hasta el 30 de septiembre para renovar tus placas sin multas ni recargos. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está, y luego siento que contribuye más a que se genere más causa que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas.
Regresamos con más información aquí en su noticiero a las 2 y ya es momento de conocer la información internacional más relevante del día. Los mandatarios de China y Rusia confirmaron su asistencia a la próxima reunión del Grupo de los 20 que se realizará en el mes de noviembre en la isla de Bali. También el presidente de Ucrania ha sido invitado, por lo que Indonesia será puente de paz y país mediador entre las naciones enfrentadas. De acuerdo a un sondeo de intención de voto, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene como máximo favorito a vencer en las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre en Brasil, esto con una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. China intensifica el uso de lluvias artificiales con cohetes que vierten en las nubes sustancias condensadoras como el yoduro de plata para hacer frente a la terrible sequía que ha afectado diferentes zonas del centro del país en los últimos días. Ante la división política que presenta Estados Unidos por el regreso de Donald Trump a las primeras planas, la Casa Blanca anunció este viernes que en septiembre se realizará un congreso para contrarrestar los efectos corrosivos de la violencia alimentada por el odio en la democracia y en la seguridad pública del país. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información nacional más importante? El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió que la inseguridad que se vive en el país enfría la inversión extranjera, pues no da certeza a los empresarios. Salazar aseguró que el tema de la seguridad es más importante que otros, incluso más que el TEMEC. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa presentó un informe preliminar en el que sostiene que fue un crimen de Estado donde estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles y criminales del cártel de Guerreros Unidos. El documento especifica que no hay indicios de que los jóvenes se encuentren con vida. El operativo de call centers, efectuado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, propició la detención de 29 personas, 5 de ellas de origen asiático, coordinadores de una red de montadeudas que contaban con más de 90 aplicaciones de préstamos fáciles y 900 personas dedicadas al envío de mensajes y llamadas de extorsión. La coordinación se realizaba desde Ciudad de México hasta China, pasando por España y Colombia. A través de un mensaje grabado desde Palacio Nacional y transmitido en el Foro de Unidad de la Diversidad, convocado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de integrar económicamente a todo el continente, tal como ocurrió con la Unión Europea, para que existan mayores posibilidades de competir con otras regiones del mundo. Le comento que los buitres, o zopilotes, también los conocen así como zopilotes, son aves carroñeras y se comen a los animales muertos. Es una conducta un poco desagradable para algunas personas, algunos podrían denominarlo así, pero nos hemos puesto a pensar qué importancia tienen en el ecosistema. Julieta Sapien nos presenta esta especie, este reportaje. La belleza de las aves y su habilidad para volar han maravillado e inspirado a los hombres desde tiempos inmemoriales. No es el caso cuando se trata de los opilotes, ya que la percepción que se tiene sobre ellos, debido a sus hábitos alimenticios y su apariencia, generan desagrado. Sin embargo, el biólogo Arturo Armenta destaca el servicio ecosistémico que ofrecen estas aves. Siempre vuelan en grupo, están planeando sobre las presas y son aves grandes a comparación de otras especies locales que tenemos aquí en el municipio. Bueno, estas aves tienen un papel ecológico muy importante porque son las encargadas de eliminar los cuerpos que se pueden convertir en ¿cómo llamarlo? Como pues nicho de enfermedades. Se encargan de eliminar todo esto y funcionan como una barrera natural para que estas enfermedades o estos patógenos no lleguen a las personas o a otros animales. Al digerirlos, eliminan por completo microorganismos, como son las bacterias y virus. Esa es como la principal función ecológica de los buitres en el ecosistema. Además de que, bueno, de eliminar estos patógenos, contribuyen al suelo.
cuando se eliminan los cadáveres, dejan un suelo más fértil, evitando también la propagación de algunas bacterias que pueden dañar a la flora o alterar características del mismo suelo. Los opilotes juegan un papel vital en el equilibrio del ecosistema. Por ello, hay quienes se interesan en su conservación y cuidado. Los ingenieros Martín Herrera y Javier Ruiz cuentan su experiencia consintiendo a estos catártidos en el predio del Fraile, donde se ha establecido ejemplares en lo que ahora consideran un santuario de sopilotes. Aquí empezamos con la idea de la cuestión del compostaje, y debido a que nos están trayendo las vísceras de rastro, por aquí nos llegaron una colonia de sopilotes, y fue cuando empezamos a verlos aquí, empezamos a dejarlos que comieran un poco primero antes de usar nuestro proceso de cubierta del material de rastro, y a medida se nos fue incrementando la población. Parte de nuestros materiales también son desechos cárnicos. Esto nos ha traído fauna que consideramos fauna benéfica. Dentro de ello, ya lo mencionaba el ingeniero Martín, coyotes, sopilotes, cuervos, garzas, que se están reproduciendo y que estamos considerando como un santuario esta situación. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando las especies, algunas de ellas ya consideradas como amenazadas en sus poblaciones por el mal entendido que tenemos de este tipo de animales, sobre todo coyotes y sopilotes. El sopilote común está listado como una de las especies de preocupación menor en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su población parece mantenerse estable y no ha alcanzado el umbral para su inclusión en las especies amenazadas. No son cazadas, no son aves vistosas, no son aves de ornato, pero sí puede haber problemas legales si alguna persona tiene un animal de estos en casa, porque es un animal silvestre. Entonces el Código Penal 420 nos indica que no podemos extraer, dañar ni poseer fauna silvestre sin un permiso de aprovechamiento que emite la Semarnat. Entonces, pues tenerlos en casa tampoco es correcto. Y consumirlos mucho menos por el tipo de dieta que llevan. Muchas de esas bacterias pues se pueden alojar en la carne de estos animales, y nosotros al consumirla pues podríamos contraer algún patógeno. No lo recomendaría y no he conocido gente que coma este tipo de animales. Todos los años, el primer sábado del mes de septiembre, se celebra el Día Internacional del Buitre, con el objetivo de llamar la atención sobre la necesidad de su conservación. Y es que si bien no son los más coloridos ni tienen el canto más dulce, sí son necesarios para la permanencia de la especie humana, por lo que es mejor que nos sigan acompañando. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, con imágenes de Juan Carlos Padrón y Alejandro Rascón, reportó Julieta Flores Sapien. Excelente trabajo de concientización que nos acaba de presentar nuestra compañera Julieta Flores. Muy bien. Pues bueno, continuando con la información, unen esfuerzos para impulsar el desarrollo social en el municipio de Pátzcuaro. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Ayuntamiento de Pátzcuaro suscribieron un convenio de colaboración para el fortalecimiento institucional. A decir de Antonio Jesús Tinoco Zamudio, presidente de la CEMIC en Michoacán, con la firma celebrada, las empresas afiliadas a la Cámara destinarán un porcentaje de lo que logren facturar para el desarrollo de infraestructura en Pátzcuaro. Donde una parte de lo que las empresas afiliadas facturarían al municipio sería destinada para la construcción de obra de beneficio social de dicho municipio. Eso nosotros como Cámara tenemos 45 años a nivel estatal y 70 a nivel nacional, y una de nuestras principales directrices es aportar para la obra de beneficio social. La atención que se haría en este caso por parte del municipio de Pátzcuaro a las empresas es del 2%. De ese, un 1.3% será destinado a la construcción de obra de beneficio social, y el 0.7 es para fortalecimiento institucional de la CEMIC y capacitación de las empresas. A su vez, Julio Alberto Arriola Vázquez, alcalde de Pátzcuaro, consideró
que se requiere de obra civil para que ese municipio continúe como el destino de preferencia del turismo local, nacional y extranjero. La CEMIC ha realizado este tipo de convenios con Morelia, Tarímbaro, Pátzcuaro y gobierno estatal. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Heriberto Santos, Guadalupe Becerril. Y hablando de Pátzcuaro, le comento que el ayuntamiento de este municipio sentará las bases para buscar el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con el apoyo de los gobiernos federal y estatal, se traza la ruta para que el centro de Pátzcuaro obtenga el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así lo informó el alcalde Julio Alberto Arriola Vázquez. En el caso, el estatal está participando con la Secretaría de Cultura, con Turismo, está el gobierno federal con el INA, nosotros a través de nuestra Secretaría de Infraestructura, tenemos una área que se llama Movilidad y Centro Histórico, y obviamente pues estamos ya haciendo toda precisamente la estrategia y definiendo también cuál va a ser el presupuesto con el que vamos a contar para empezar con las labores que se tienen que realizar. Para ello, agregó, será necesario trabajar en varios proyectos de infraestructura, como el reordenamiento del comercio informal y la proyección de nuevos accesos de entrada al municipio. Obviamente es el reordenamiento de nuestro mercado o de nuestro comercio informal. Por eso para nosotros el proyecto del mercado municipal es una obra de primordial importancia. Una serie de reglamentos que tenemos que tener al día y en orden, sobre todo para proteger todo lo que es la arquitectura que tenemos dentro de nuestro centro histórico, que es considerada como una arquitectura vernácula, y es la línea que se va a trazar para poder llegar a este nombramiento. Apuntaron que de inicio requerirán de unos 7 millones de pesos para cumplir con el expediente técnico que exige la UNESCO. El nombramiento podría lograrse de 3 a 5 años. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Heriberto Santos, Guadalupe Becerril. Y en otra línea crece el número de emprendedores y nuevas empresas, pero estas cierran el año o antes por mala administración financiera, por lo que la SEDECO, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, busca revertir este panorama. Pese al panorama complejo de la economía global, cada vez es más frecuente que las nuevas generaciones busquen autoemplearse y emprendan. Sin embargo, 4 de cada 10 fracasan en el primer año o antes, principalmente por el inadecuado manejo de las finanzas, explicó Rubén Medina González, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico. Nadie nacemos aprendiendo a ser empresario, ni nadie nacemos sabiendo administrar un negocio. Entonces, las trabas administrativas aquí se resuelven. Yo le diría, los requisitos administrativos para formalizar un empleo, aquí salen con el empleo y con la empresa formal y ya constituida. El reto es el primer año de duración, porque aun y cuando aquí les ofrecemos un crédito que una vez que se constituye su empresa, de repente la no correcta administración, el inadecuado manejo de los ingresos, que luego pareciera que lo que ingresa es ganancia, y terminan ahogando sus propios negocios antes de cumplir el ciclo de por lo menos el primer año. Una vez que transcurre el primer año, casi es seguro que esa empresa o ese negocio trascienda por más años. Por ello, la SEDECO, a través de 3 líneas de trabajo, que son la orientación, capacitación y vinculación financiera, buscan revertir el panorama y garantizar la supervivencia de las nuevas empresas. Tiene que ver con los cursos de capacitación y de inducción a las empresas que ya están constituidas. Estamos teniendo un promedio de 20 a 30 cursos al mes, que algunos son en línea, algunos son presenciales, para empresas ya constituidas. Y el tercer gran producto que se tiene como apoyo, ya no tanto para la reactivación económica, ya como un apoyo permanente, es la vinculación para créditos para las empresas que necesitan un apoyo de financiamiento. El espacio emprendedor atiende en promedio a 12 emprendedores por semana y otorga entre 20 y 30 capacitaciones al mes en línea y presencial. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Isaac Olivares, informó Yesenia Magaña.
Llegamos al final de este noticiero, se acabó, terminó, pero fue un placer pues informarle toda esta semana y va a ser un gusto también vernos de nuevo y escucharnos el lunes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a través de nuestras frecuencias. Y pues bueno, recuerde, fin de semana, disfrute a su familia y si toma, no maneje. Nos saludamos el próximo lunes. Mi nombre es Rigoberto Tobar González, abogado postulante de la ciudad de Morelia. Bueno, yo recomiendo a mis representados acudir al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Nosotros hemos mediado alrededor de 75 asuntos. En este año ya hemos resuelto más de 12 asuntos de interés comercial. Otros asuntos que se llevan son los que pudieran ser de materia familiar.